Una vez más a la casa del Señor. En este momento les voy a presentar a ustedes a nuestro predicador, el hermano Jorge González. Ese es su nombre, ¿no? Viene de la amada Costa Rica y él nos va a presentar a su esposa. Sus hijos bajaron y estuvieron algunos en la primera parte, o los dos, no recuerdo, pero él nos va a presentar a su familia en este momento. Hermano Jorge, por favor, predícanos la palabra del Señor en libertad y como Dios quiera bendecirte. Buenos días, hermanos. Buenos días. Déjeme pues, por acá. Como dice el pastor, aprendió mi nombre, pastor, muchas gracias, Jorge González. Vengo de Costa Rica, allá nací, allá me crié. Dice que hay mucha similitud con Colombia en el acento y otras cosas. Una diferencia que tenemos es que nosotros decimos frijoles. No le ponemos el acento. Mi esposa, ella es de Honduras, su nombre es Rosa Guerrero. Mi hijo Jonathan acaba de bajar y la más pequeña de 2 años, Génesis, por ahí la van a escuchar ahora después del servicio. Tiene mucha energía, así que cualquier cosa que rompa o que quiebre, pues después nos pasan la factura. Estamos aquí en Nueva York congregándonos con el hermano Freddy Noble. Por este año estoy en un tratamiento médico, estoy recibiendo diálisis aquí en Nueva York. Por este año tengo un problema con mis riñones. Dicen que no quieren trabajar y estamos esperando que el Señor los ponga a trabajar en este año. Y el Señor lo permite, estamos regresando a nuestra iglesia en el mes de julio. Una vez que acaben las clases acá, mi hijo termine la escuela, el Señor lo permite, vamos a regresar para nuestra iglesia allá en Texas. Actualmente estamos predicando vía internet algunos servicios, otros estamos invitando a otros pastores que nos están apoyando allá y esperamos en el Señor que todo en nuestra iglesia vaya marchando bien. Hasta el momento lo ha hecho y estamos orando ya por regresar a nuestra iglesia allá en Texas y seguir congregándonos allá. Por mientras tanto, pues estamos apoyando al pastor Freddy Noble. Creo que ya lo conocen todos. Amén. En esta mañana vamos a tratar un tema y el hermano Gustavo, creo que es que se llama el hermano de la escuela dominical, si no me equivoco, ya como que nos condimentó el mensaje el día de hoy un poco, hablando y refiriéndose a las madres. Un día muy especial, escuchamos hasta un poema. Si usted no estuvo en la escuela dominical se lo perdió, un poema que una de las hermanas trajo también, recordando también a su madre. Y en esta mañana tan especial para el Día de las Madres, yo quisiera que usted, que es madre, considere las palabras en la palabra del Señor. Usted que está criando el día de hoy a sus hijos, tal vez usted tenga ya sus hijos mayores, ya casados, ya tiene nietos inclusive, o tal vez está iniciando el proceso de criar. Nunca es tarde para escuchar lo que el Señor dice en la forma de cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. Antes de que nosotros oremos y vayamos a la palabra, déjeme mencionarle una cosa que es curiosa con el hombre. El hombre hace descubrimientos, investigaciones y crea cosas que él no sabe que vienen con otro propósito. Le voy a decir, por ejemplo, usted conoce la aspirina. Ha sido un invento del hombre, creado con qué propósito. Quita el dolor. ¿Quita el dolor de qué? De cabeza. De cabeza. Pero se ha descubierto que el que la creó no lo sabía, que también es bueno para el corazón y para el estrés y para la presión arterial, porque aliviana la sangre. También tenemos otro muy conocido, la Alka-Seltzer, que es también producto de la Coca-Cola también, o la soda. ¿Para qué serviría la Alka-Seltzer? Productos digestivos. ¿Perdón? Ayuda digestiva. Ayuda digestible. Usted sabía que si se combina con otra cosa y usted la tira en el toile, lo hace un poco más blanco. Me han dicho. Entonces son cosas que se crean con un propósito, pero ayudan para otras cosas. Se me zafó una de las marcas. Yo no soy mucho de decir marcas porque no me pagan
el comercial, pero hay un invento del hombre de hace muchos siglos, y esto es desde tiempos bíblicos, que sirve para la crianza de los hijos también. Servía con un propósito, pero ayuda a que tengamos mejores hijos, a que sean más educados, a que sean más respetuosos. Y a ese se le añadió a otro que también no era el propósito de él, era más para el suelo, pero últimamente como que también puede volar. Yo traje de esos dos inventos para que usted los tomara en cuenta en su hogar. El propósito de este, sostener los pantalones o la falda. Un segundo propósito, hace mejores hijos. El propósito era andar en el suelo, pero últimamente vuela. Bueno, en mi casa lo hacía, yo no sé si en la suya. Recibí un mensaje en el Facebook que decía: si tu primer tatuaje fue una chancleta en la espalda, dale un like. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta mañana, Señor, estamos dando este tiempo a ti, Señor, para que tu bendición, Señor, y tu palabra llegue a nuestros corazones. Permite, Señor, que en nuestras vidas, Señor, en este momento el Espíritu Santo esté trabajando, Señor, para que si por medio de tu mensaje, Señor, encontremos algo, Señor, en lo que estamos fallando a tu palabra, en lo que te estamos fallando a ti, Padre Santo, tú hagas el cambio necesario en nuestras vidas y procedas también, Señor, a entregarnos a ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos el día de hoy en muchos hogares y en muchas cosas, son las madres que nosotros tenemos el día de hoy presentes, es la forma en que se están criando los hijos. Cada uno de nosotros tiene consejos, como padres y como madres, tiene consejos diferentes de la mejor manera de criar a un hijo. Vemos en nuestra palabra y en la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, si usted lo busca conmigo, un ejemplo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 10, estamos hablando acerca de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y vemos la forma en que el apóstol Pablo se refiere a su siervo Timoteo. Capítulo 1, en el versículo del 1 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo solamente por el momento. Luego vamos a estar viajando en algunos otros pasajes, pero nos vamos a mantener en este marco de Timoteo, porque estamos mirando la vida de dos madres, una abuela y una madre, interviniendo en el proceso y la crianza de un hijo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Uno de los consejos por los cuales nosotros vamos a venir en esta mañana, dado a las madres,
tiene que ver con los dos inventos que mencioné al principio. Tenemos tres cosas que podemos hacer para la crianza de las madres, tres cosas que podemos heredar a los hijos, y esto solamente no conlleva el propósito a las madres, sino también a todos los padres en general. Tres cosas que podemos heredar a nuestros hijos, y vamos a ver al final un resultado de esto aplicado a nuestras vidas. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es que nosotros tenemos que enseñar disciplina a nuestros hijos. Yo estoy seguro que para algunos este invento o la forma en la que se usa aún no es conocida entre algunos, porque según nuestra sociedad actualmente, el pegarle a un niño con una faja le crea traumas actualmente. Entonces no se debe disciplinar al hijo, no se le puede llamar atención. Hay que dejarlo que experimente todo lo que él quiera para que no se crea o no crezca con traumas. Pero la palabra del Señor a nosotros nos es específica, nos es una guía en la cual nos dice, quiero que usted busque 3 versículos, y voy a pedirle por favor a 3 madres que nos puedan leer estos versículos. El primero está en Proverbios capítulo 13, versículo 24. El segundo está ahí mismo en Proverbios capítulo 22, versículo 15. Y el tercero está en Proverbios 29, 15. Tres madres, por favor, hermanos. Antes de que usted lo lea, antes de que alguien lo lea, déjeme decirle que disciplina se refiere a la educación y formación de un hijo en este contexto, y es el proceso mediante el cual transmitimos conocimiento, valores y costumbres a nuestros hijos. Es un proceso. Tenemos el primer versículo, van allá atrás por favor, que se levantó. Tengo 29:15. 29:15. Okay. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchas gracias. La vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría. Dan sabiduría. El muchacho consentido avergonzará a quién? A su madre. 22:15, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Hermana, por favor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ok. Me dice la palabra que la necedad está ligada, está amarrada al corazón de todo muchacho. Y dígame si no es cierto, nosotros crecemos en este ambiente donde que se nos mete una cosa, la hacemos porque la hacemos. Así pensemos que está incorrecta, la hacemos porque yo puedo hacerla. Pero dice la Biblia que la necedad que está ligada puede ser suelta. ¿Por qué? Por la vara de la disciplina. ¿Okay? Entonces vamos a ver también Proverbios 13, 24. Yo lo tengo. Amén, hermano. El que le tiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. No estamos hablando de un abuso infantil. Hablo esta parte y lo estoy enfocando a las madres porque en la mayoría de los casos, o en esta forma fui criado, la disciplina se le deja a las madres. Cuando el padre viene a disciplinar es porque la cosa es seria. Yo recuerdo en casa, cuando yo hacía algo, siempre la disciplina venía por parte de mi madre. Pero cuando la cosa iba a mayores, mi madre siempre decía, y espérese a que venga su papá. Usted sabe una cosa, yo prefería que me castigara 3 veces a esperar a la hora de que mi papá viniera del trabajo o llegara a casa. Una de las cosas que yo sufría es que llegaba él a casa, estábamos almorzando o cenando o haciendo algo y mi mamá le decía, déjeme, le voy a contar algo que pasó hoy. Me metí en problemas. Y después de que contaba lo que yo hacía, decía mi padre, ok, yo quiero que suba al cuarto y me espere allá. Peor aún, la vara y la disciplina no debe detenerse en un hijo.
no debe detenerse. Y esto no es un abuso infantil, esto es una corrección. Siempre la disciplina debe tener un propósito. Recuerde que la disciplina es el medio por el cual estamos transmitiendo conocimiento, costumbres y valores a nuestros hijos. No podemos disciplinarlos simplemente porque queremos hacerlo. Debe tener un propósito en la Biblia. En la Biblia nos dice que el propósito es desligarle esa necedad en el corazón del hijo. Nos dice que el propósito es que este hijo no sea una vergüenza para la madre. A veces nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos tienen las mejores calificaciones en la escuela. Y van a pasar, y he visto, bueno, ahora últimamente estamos tratando de hacer Facebook en la iglesia y recibo algunos comentarios de los hermanos y todo este tipo de cosas. Y ahora que se acercan las calificaciones, no falta que pone el cuadro de honor de su hijo, y cuando su hijo se está graduando, y cuando su hijo está haciendo esto, y que su hija se está peinando, y que su hija se puso tal cosa, y que su hijo hace esto otro, porque hace sentir orgullosa a la madre, el hijo que recibe estas costumbres, este conocimiento y estos valores, y los hacen firmes en su vida. Otra de las cosas que nosotros vemos en este proceso de disciplina importante es entregar nuestros hijos a Dios. Entregar nuestros hijos a Dios. Sabe que cuando nosotros entregamos a nuestros hijos en las manos de Dios, el Señor se encargará también de disciplinarlos a ellos. Una de las personas famosas en nuestra palabra y en nuestra Biblia es Ana. ¿Recuerdan ustedes de Ana? Ana pide al Señor, una mujer que era estéril, dice que entrega su corazón al Señor pidiéndole un hijo. Y el Señor le concede esto, y cuando ella tiene aquello que había deseado tanto su corazón, dice la Biblia que viene, lo entrega a la iglesia o al templo y lo entrega al Señor y se lo deja al Señor. Aleluya. Y a veces uno pensando, y lógicamente dice, ¿para qué quería un hijo si no lo iba a tener ella? Porque ella estaba agradecida con el Señor. Ella quería ser madre. Y una de las cosas o de los regalos más grandes de Dios hacia la mujer es el poder ser madre. Aquella mujer tuvo aquella sensación, tuvo aquel hijo en sus manos, lo tuvo en su vientre, lo tuvo en sus manos y luego vino y se lo entregó al Señor. Y vemos nosotros en el libro de Samuel, si usted busca el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Si lo tiene, me dice amén. Les puedo poner para leerlo. Amén. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como en el Dios nuestro. Esta oración, si usted continúa leyendo, es una oración de alegría, de gozo, de regocijo en el Señor. Esta mujer entrega a su hijo al Señor y sigue gozosa en sí misma porque ahora su hijo le pertenece a Dios. He visto mujeres y he visto madres que comienzan a criticar a sus hijos porque pasan mucho tiempo en la iglesia y se lo están entregando al Señor. Es que tú pierdes mucho tiempo, ¿qué tanto vas a hacer a la iglesia? Cuando otras madres están deseando que sus hijos por lo menos asistieran a un culto. Unas madres están celosas porque sus hijos alaban bastante al Señor. Desearan que estuvieran como los otros muchachos, que vayan a las fiestas, que salgan con mujeres, o que salgan y que anden con muchachos. Cuando esta mujer está gozosa porque su hijo está en el mejor lugar, en el templo del Señor. Entregue su hijo al Señor, tenga gozo al entregar su hijo a Dios. Yo recuerdo una de las cosas por las cuales el día de hoy estoy delante de ustedes, estoy pastoreando una iglesia, es porque tenía una abuela y una madre que quería que yo sirviera al Señor.
que yo estuviera y me entregaron en el Señor. Uno de los regalos que yo recibí cuando cumplí 15 años, allá en Costa Rica se celebra el 15 años a las mujeres, no a los hombres. Yo no sé si Colombia tiene, o su país. Yo sé que no todos son de Colombia, pero la mayoría, me imagino. Pero a los 15 años recibí esta Biblia como regalo, con el propósito de que sirviera al Señor por parte de mi abuela. Cuando usted entrega a su hijo a Dios, usted está garantizando que este muchacho o esta muchacha sea un hombre o una mujer de bien. Usted está garantizando que este hombre, cuando crezca, o esta mujer, cuando crezca, sean personas que respetan y aman a sus padres, que no avergüenzan a su madre. Lo tercero que nosotros vemos, no solamente disciplinar a sus hijos, no solamente entregarlos a Dios, sino que usted tiene que ser una madre llena de sabiduría de Dios también. Dijimos que la disciplina venía con un propósito. Usted tiene que tener sabiduría de Dios. Hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Inteligencia es el conocimiento que nosotros adquirimos, la facilidad de adquirir aquellos conocimientos. Un ejemplo le voy a dar. ¿Usted sabe cuánto es 2 más 2? Sencillo, ¿verdad? 4. Decía un canto, 2 y 2 son 4 y 4. Ok, creo que hay muchas personas inteligentes el día de hoy. Eso es inteligencia. Usted ha adquirido ese conocimiento. La sabiduría, por el contrario, es la capacidad de poner a funcionar ese conocimiento correctamente. Esa es la sabiduría. Nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos, podemos entregarle a nuestros hijos a Dios, pero nosotros tenemos que tener sabiduría para saber en qué momento vamos a disciplinar y el momento adecuado para entregárselos al Señor. Tal vez usted diga, ya mis hijos están en la universidad, o ya mis hijos tienen hasta sus propios hijos. Déjeme decirle que el momento adecuado para entregárselos al Señor es el día de hoy. Amén. No importa la edad. Usted puede entregárselos a sus hijos a Dios. Usted debe tener la sabiduría para guiar a sus hijos a ese conocimiento. No solamente regalarles una Biblia. Sea sabio, enséñele cómo utilizar esa Biblia. Un muchacho una vez recibió un vehículo nuevo de su madre. Ya saben, las madres tan consentidoras, y el muchacho estaba cumpliendo los 16 y la mamá le dice, bueno, yo creo que ya puede sacar una licencia, y hace todo su ahorro, le regala un carro de aquellos fantásticos, aquellos carros que tienen de todo, cámaras y cámara de reversa y estación a sol. No voy a decir marcas, como digo, no me pagan por esto, pero el muchacho aquel emocionado, y le dice la mamá, si tú ves en la gaveta vas a encontrar algo ahí. Hay un manual del carro para que... No te preocupes, estos carros son bien fáciles, decía el hijo. Mira, ahí está el manual de cómo lo tienes que cuidar, el cambio de aceite, cada cosa. No te preocupes, todo esto es bien sencillo, son como todos los carros. Y el muchacho se va emocionado, comienza, arranca su carro y lo pega contra un poste. Dice, ¿qué pasó? Oh, es que me confundí, no sabía cuál era el pedal de esto y cuál era el otro. Y en vez de adelantar, dice que le metía la reversa y se fue para atrás y pegó un poste. ¿Sabe qué era lo que había en ese manual? La forma cómo manejar ese auto. El Señor nos da un manual también a nosotros. Y no basta solamente con regalarlo. ¿Sabe que hay una hermana allá en una de las iglesias del Bronx que está trabajando para República Dominicana con un grupo de niños y ha invertido en 150 Biblias para enviar a República Dominicana? Van a ser enviadas, creo, en estos meses. Pero no basta solamente regalar Biblias. No basta regalar Biblias. Necesitamos tener sabiduría para enseñarle al muchacho cómo utilizar la Biblia, cómo leer ese manual, qué es lo que en él está escrito. Y para esto es necesario que usted sepa utilizar el manual. ¿Ha estado usted enseñando una clase donde usted no sabe lo que es
lo que está enseñando. Yo trato de ayudarle a mi hijo en asuntos de matemática o cosas de estas. Y las matemáticas que están llevando el día de hoy son completamente diferentes a las que yo llevé mi tiempo. Y no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de unos pocos años también. Pero son diferentes. Entonces a veces me veo complicado en aquel libro que tal vez termina él explicándome a mí lo que está estudiando, en lugar de yo explicarle. Pasa muchas veces con los padres y nuestras Biblias. Los padres queremos entregarle a nuestros hijos disciplina, valores, y queremos decirle, mira, tú tienes que aprender a ser buen muchacho, toma, lea la Biblia, eso es lo que te hace falta. Esa no es la sabiduría. La sabiduría es aplicar los conocimientos que ya tenemos adecuadamente. Lo que estamos diciendo es que usted necesita conocer la palabra de Dios para poder entregarle conocimiento también a su hijo. Como padres, como madres, usted debe sacar un tiempo específico en sus vidas para que ustedes estudien este manual y puedan pasar este conocimiento a sus hijos. Entonces tenemos tres cosas que podemos hacer: disciplina, entregárselos a Dios, y sabiduría. Ahora, ¿qué vamos a enseñar nosotros teniendo nosotros esto? ¿Qué enseñamos a los hijos? Lo primero que nosotros enseñamos, temor a Dios. Temor a Dios. Reverencia a Dios. Si usted lee el Proverbio capítulo 30, versículos de 10 a 14, vamos a entender en este pasaje cosas que muchachos hacen cuando no tienen el temor a Dios. Proverbios capítulo 30, versículos del 10 al 14. Yo creo que algún joven, por favor, me busque este pasaje y me lea Proverbios capítulo 30, versículos 10 al 14, y otro que me busque Romanos capítulo 3, versículos 16 al 18. Proverbios 30, 10 al 14. Y Romanos 3, 16 al 18. ¿Tenemos entonces Proverbios? Un joven que me lo pueda leer, por favor. Amén. Do not slander a servant to their master, or they will curse you, and you will pay for it. There are those who curse their fathers and do not bless their mothers, those who are pure in their own eyes and yet are not cleansed of their filth, those whose eyes are ever haughty, whose glances are so disdainful, those whose teeth are swords and whose jaws are set with knives, to devour the poor from the earth and the needy from among mankind. Amén. Y otro en español también, por aquellos de los adultos que no estamos. Ajá. No ofendas al esclavo delante de su amo, pues podría maldecirte y sufrirías las consecuencias. Hay quienes maldicen a sus padres y no obedecen a sus madres. Hay quienes creen muy puros, pero se han purificado de su impureza. Hay quienes creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para devorar a los pobres de la tierra y a los mentirosos del Señor. Amén. Muchas gracias. Tenemos también el libro de Romanos capítulo 3, versículo 16 al 18. Romanos 3, 16 al 18. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. ¿Sabe que hay hijos como estos que se describen aquí en la palabra de Dios? Y tal vez, tristemente, usted le ha tocado un hijo de estos. O tal vez usted conoce a alguien que tenga un tipo de hijo de estos. O usted lo ha herido, o a usted le ha causado algún mal, algún tipo de hijo de estos. Y la respuesta, ¿por qué ellos son así?, nos la da el mismo capítulo ahí en Romanos, porque no tienen temor de Dios. ¿Sabe qué, joven? Cuando se le enseña el temor de Dios a una persona, se le enseña a respetar a sus padres, se le enseña a amar a su prójimo también. Cuando usted ve en su vida
que hay características similares a las que hemos leído en este momento, usted debe hacer un alto en su vida y ver cuáles son sus valores o qué es lo que se le ha enseñado a usted desde niño en su casa, y saber que con esto usted está causando amargura en su madre y en su padre. Debemos examinar los corazones, y estoy hablando ahora hoy día a los jóvenes en este momento, para saber cuál es el temor a Jehová que usted tiene en su vida. ¿Cuál es el verdadero conocimiento o cuál es la verdadera entrega que usted tiene al Señor? Sabe que estamos llenos muchas veces en las iglesias de personas que están asistiendo únicamente porque son traídos por sus padres, únicamente porque no tienen la opción de tomar la decisión de venir o no venir. Yo recuerdo cuando estaba yo niño, mi mamá era maestra de la escuela dominical. El culto comenzaba a las 9:30, pero los maestros debían de estar a las 9 orando en la iglesia. Entonces, mi madre se alistaba temprano, llegaba al culto temprano, pero antes de salir de la casa, éramos 8 hermanos, antes de salir de la casa nos decía, antes de cerrar la puerta, el culto comienza a las 9:30. A las 9:31 yo volteo para atrás y falta alguno, se las va a ver conmigo cuando regrese. Eso nos decía. ¿Sabe qué significaba esto? Que yo no tenía temor a Dios. Yo tenía temor a vérmelas con ella después del culto. Por eso yo iba a la iglesia. Pero esta disciplina que ella puso, esa forma de traernos a la iglesia, es la que permitió que hoy en día estuviera yo sirviendo al Señor. Sí funciona. Pero también ese tipo de disciplina permitió que mis hermanos no estuvieran siquiera en la iglesia el día de hoy. No aprendieron el temor de Dios, aprendieron el temor de mi madre. ¿Sabe que los jóvenes hoy en día, al cumplir los 18 años, cuando toman la decisión por sí mismos de venir o no venir, la mayoría de ellos no regresa a la iglesia? Por eso es necesario que cuando nosotros enseñemos el temor a Dios a nuestros hijos, le enseñemos verdaderamente a respetar la palabra de Dios y respetar al Señor. Usted debe tener en su vida conciencia de saber si usted el día de hoy tiene temor a Dios o tiene el temor a su padre que le trae obligado a la iglesia. Eso está en el corazón del joven, el corazón también incluso de algunos adultos, porque hasta mi padre venía a la iglesia por temor a mi madre. Institución bíblica, instrucción bíblica, 2 de Timoteo 3:15 nos habla. Nada más que si algún día me visita mi padre y ustedes lo conocen, no le digan porque me meto yo en problemas. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la cultura judía, los niños desde pequeños aprenden la palabra del Señor, desde pequeños. No muchos la aplican cuando son adultos, pero ellos tienen ese conocimiento. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una promesa del Señor. ¿Qué enseñamos nosotros a nuestros hijos? Nos gusta enseñarle cuando van creciendo los colores, nos gusta enseñarle los números. Qué gracioso es ver una niña que va como con sus números 1, 2, 3, y 4 y 5, y cuando llega a 10 le aplaudimos. Y cuando le enseñamos nosotros también a nuestros hijos cómo deben de caminar, decía un hombre que tardamos el primer año de su vida enseñándoles a hablar y a caminar y el resto de la vida para que se callen y se queden quietos en un solo lugar. Pero esas cosas nos gusta enseñar a nuestros hijos. Qué pocas familias o qué pocas personas o las madres que toman el tiempo para instruir a su hijo en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando mi abuela me entregó esta Biblia, me obligó a leerla todas las mañanas, porque me decía: un día usted va a ser pastor y usted necesita conocer este libro bien. Ella tenía un propósito.
pero no solamente porque voy a ser un pastor, sino porque yo soy un siervo del Señor, necesito conocer esta palabra. ¿Cuántos de nosotros recuerdan, o los adultos recordamos, que antes en la iglesia debíamos de venir cada quien con nuestra Biblia y con su himnario o su coritario, no sé cómo se le llaman en Colombia o en otros países a esto? Ya no teníamos las pantallas esto es nuevo. Antes veníamos nosotros con nuestra Biblia y con el himnario, y el himnario traía su propio nombre. Entonces no cargábamos nada más nuestra Biblia, sino que cargábamos también con los coros y con el libro de la lección de la escuela dominical también. Hoy en día tenemos nuestros teléfonos, el iPhone, el iPad, tenemos un montón de cosas en las cuales llevamos nuestra Biblia, así que no sabemos si vamos a estudiar, vamos al gimnasio o vamos a la iglesia. Podemos esconder la Biblia, pero el cargar la Biblia no significa que conocemos la Biblia. Yo recuerdo que en mi casa éramos 8 hermanos y podríamos decir que casi había una biblioteca de Biblias en la casa. Cada quien podía tener hasta 3 Biblias. Yo no sé si usted hace memoria en este momento de cuántas Biblias hay en su casa. Mínimo en una casa pueden haber de 5 a 6 Biblias. Aproximadamente, es un promedio. Pero ¿cuántas de esas Biblias son leídas en el transcurso de la semana? Llegó un tiempo en mi vida, y tal vez esté pasando en su vida hoy en día, en que la única vez que yo abría la Biblia era cuando decía el pastor, vamos a leer tal versículo en la iglesia. El resto de la semana la Biblia pasaba debajo de la casa, incluso los domingos me agarraba tarde porque no encontraba mi Biblia. Y así como el estar en la iglesia temprano era un requisito de mi madre, también era otro requisito llevar la Biblia. Y llegaba tarde por esto, porque no encontraba dónde había puesto mi Biblia. La última vez recuerdo que la dejé en el estante allá arriba, la otra vez la encontré debajo de la cama, el otro día lo encontré en la cocina y en diferentes lugares, porque esa Biblia no se utilizaba, a pesar de que su propósito fue para eso. La tercera cosa que nosotros aprendemos o queremos enseñar y heredar a nuestros hijos es servir a Dios. Servir a Dios. No solamente el temor a Dios, no solamente el conocimiento de su palabra, sino ahora servir a Dios. ¿Cuántas iglesias desean tener un grupo de jóvenes, un grupo de niños que sirvan al Señor? Cuando se dice vamos a ir a evangelizar, va un grupo de personas adultas a evangelizar. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Y dónde están los niños que van a evangelizar? A veces vemos esta costumbre de algunas iglesias como los testigos de Jehová, y eso es una de las cosas que yo alabo de esta gente, que salen a evangelizar y van los hijos, los padres, la esposa, y si hay nietos, van los nietos también, encorbatados, algunos con su saco, a ir a evangelizar de puerta en puerta. El servir a Dios. Al servir a Dios, nosotros estamos honrando también a nuestros padres. Al pasar esto, si usted nota, en el libro de Timoteo, Pablo alaba a Timoteo por su servicio. Timoteo era el encargado de llevar estas cartas a las iglesias. Timoteo era la persona que llegaba hasta la cárcel donde estaba Pablo para consolar a Pablo. Pablo le daba instrucciones a Timoteo de cómo guiar una iglesia, porque sabía que Timoteo estaba preparado para servir a Dios. Desde la niñez fue instruido en la palabra, con un propósito. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, debemos tener un propósito para esta enseñanza: el servir a Dios. Y por último, también para finalizar con esto, el resultado de una disciplina, de una entrega a Dios, de sabiduría, de enseñar el temor de Dios, de instruir en la palabra y de servir a Dios, es una fe real. Una fe real. Busca ahí en el libro de Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Una fe real. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loila y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Aquellas dos madres se encargaron no solamente de seguir la instrucción divina para criar un hijo, sino que pusieron o heredaron en él una fe no fingida. Sabe que hoy en día tenemos nuestras iglesias y tal vez usted lo vea, tal vez ha visto algunos comerciales y usted pueda pintarse en su mente este cuadro. Tenemos personas que entran a nuestra iglesia de allá del mundo, actuando como el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace, hablando como el mundo habla, pero cuando entran por esa puerta se conectan al wifi del Espíritu Santo y actúan como cristianos aquí adentro. Una fe no real, un espíritu no real. Aquellas madres enseñaron a Timoteo a actuar como un cristiano dentro y fuera del templo, en presencia de ellas y en ausencia de ellas. Una de las cosas que recuerdo también de la escuela o del colegio es que había una pequeña entradita o una pequeña salida, disculpe, para escaparse del colegio. El colegio tenía su entrada principal allá al frente, pero en la parte de atrás quedaba con una plaza o una cancha de fútbol. Había un hueco en aquellas verjas por donde nos escapábamos del colegio y salíamos de aquel lugar. Dichosamente, como yo viví muchos años en ese barrio, precisamente donde estaba el colegio, una de las vecinas era muy amiga de mi mamá y su ventana daba exactamente con aquel hueco. Y era una vecina, yo no sé si no hacía mucho en la casa, pero pasaba en su ventana mirando quién salía por aquel hueco. Y me miró en ocasiones saliendo por ahí. Cuando yo llegaba a la casa, ¿cómo estuvo el colegio? Ay, todo bien, bueno, matemática muy aburrido y el profesor de ciencias hablando de lo mismo, y ni siquiera había estado en el colegio. En una de esas ocasiones, como esa vecina sí tenía sabiduría, aplicaba muy bien sus conocimientos, no pasó el chisme, sino que invitó a mi mamá a tomar café y la sentó frente a aquella ventana a la hora que yo venía saliendo. Cuando usted actúa de una forma diferente de cuando lo están mirando, usted no tiene una fe real. Usted está fingiendo. Usted no está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a los hombres. Como madres, usted debe enseñar y heredar una fe real. Una fe en Jesucristo. En aquel que dio su vida por usted. En aquel que un día le rescató a usted de las tinieblas a la luz verdadera. La luz que te alumbra, decía Timoteo, o decía Pablo a Timoteo, es aquella que heredó también de Loila y de Eunice. Una fe real. En esta mañana, para terminar, solamente quisiera que usted pensara en su propia vida como madre. ¿Qué está enseñando usted a su hijo? ¿Qué está heredando usted a su hijo? Y estamos hablando de un tema espiritual, de los caminos del Señor. ¿Está enseñando usted una fe real a su hijo? ¿Puede su hijo ver en usted que usted es una persona que sirve a Dios, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que tiene temor de Dios? Y lo más importante, ¿puede su hijo ver que usted es una persona que ha entregado su vida al Señor? Tal vez usted dirá, bueno, ¿cómo es esto de entregar mi vida al Señor? Déjeme decirle que esto no es más que reconocer que usted ha faltado al Señor en su mandamiento, que usted ha pecado, que usted, la Biblia nos dice en su palabra, con esta forma de pecar, todo lo que nosotros hacemos, que al Señor no le agrada. Usted sabe que su vida no le pertenece al Señor, y usted dice, bueno, yo quiero criar a mis hijos en el conocimiento del Señor. Déjeme decirle que es necesario que primero usted entregue su vida al Señor, para que usted pueda instruir a su hijo también al ser entregado al Señor él mismo. Tal vez los muchachos aquí presentes, o los hijos aquí presentes, adultos también que somos hijos, podemos ver aquella fe en nuestras madres, y su vida y su ejemplo, y usted aún no ha entregado su vida al Señor tampoco.
A pesar de que sus padres han tomado el tiempo de enseñarle a usted el conocimiento de Dios, usted ha sido rebelde hasta el día de hoy. Y su comportamiento tal vez no sea semejante a lo que leímos en Proverbios, pero por ahí anda, causando mal a otros, dejando en vergüenza a sus padres, avergonzando a su madre. Y usted dice, yo necesito entregar mi vida a Dios, que es por lo que estoy seguro sus padres han estado orando por muchos años. Yo necesito entregar mi vida al Señor. Para eso necesitamos reconocer primero que hemos faltado a Dios, y segundo, que Jesucristo es el único que puede traer salvación a nuestras vidas. Amén. Me encanta el cuadro que ustedes tienen ahí atrás. 3 cruces. La del centro, un hombre que entrega su vida para que usted y yo podamos ser limpios delante de Dios, llevando en sí todo nuestro pecado, toda nuestra falta, y entrega su vida para que Jesús, al morir en la cruz, nos dé a nosotros libertad del pecado. Por eso han estado orando, tal vez su madre por muchos años, para que usted entregue su vida a Dios. Tal vez usted no lo ha hecho y en este momento sea la oportunidad de entregar su vida a Dios. Repetimos eso para finalizar. Disciplina, entrega a Dios y sabiduría, para que podamos heredar el temor de Dios, la instrucción bíblica y el servicio a Dios. Como resultado, una fe real. Si tu fe no es real en este momento, y tú dices, yo quiero tener una fe real, quiero entregar mi vida a Dios, yo voy a pedir en este momento que vamos a entrar en oración. Por favor, póngase de pie y con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, por favor. Vamos a orar. Y allí donde está usted en pie, examine su fe. Tanto las madres, los padres en esta mañana que están acá congregados, examine su fe. ¿Es mi fe real? ¿He entregado verdaderamente mi vida a Cristo? Y tal vez si usted no lo ha hecho, hay una madre aquí presente, tal vez que no ha entregado su vida a Jesucristo y no ha dicho a Cristo en su corazón, Cristo, yo quiero que entres en mi corazón, que tomes mi vida, y quisiera hacerlo en esta mañana. Solamente levante su mano ahí donde está, nadie está mirando, con sus ojos cerrados. Solamente levante su mano para que podamos orar por usted, y alguien le va a indicar cómo usted puede entregar su vida a Jesucristo. ¿Habrá alguno presente? Antes de que oremos. Amén. Dios bendiga. Algunos de los jóvenes tal vez también que digan, yo he estado en la iglesia por mucho tiempo y mis padres me han traído y aquí he estado obligado, pero el día de hoy he comprendido que necesito tener una fe verdadera, una fe real. Quiero entregar mi vida al Señor. Tal vez con su mano levantada solamente antes de que oremos. ¿Habrá alguno? Necesito entregar mi vida al Señor. Vamos a orar y voy a pedirle al pastor, por favor, que él tome este tiempo, que nos dirija también en oración. Eterno y glorioso Rey, Señor de nuestras vidas, aquellos que han tomado una decisión a favor tuyo, bendíceles. Padre, a aquellos que han declarado una necesidad de una fe real, que tu Espíritu Santo le asista, le capacite no solo para entender, pero para tomar decisiones a favor tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que te manifiestes con el poder de tu Espíritu en este lugar. Las personas que levantaron la mano por tener una relación con el Señor a través de una fe real, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados y te suplico que me llenes de tu poder, de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, mis amados, pero antes de terminar, voy a pedirles que vamos a orar por el hermano Jorge González. Voy a pedirle que pase al frente.
a nuestro hermano. Vamos a orar. Luis, hermano, por favor. Vamos a orar por la salud del hermano. Extiendan su mano derecha hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de tu hijo. Tú conoces las necesidades de salud que él tiene. Tú tienes planes eternos con él. Por tal razón, oh Padre Santo, te ruego que tú intervengas en la salud de tu hijo. Sé que hay muchos hijos tuyos orando por él. Te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas que esos riñones funcionen, pero no solo funcionen, que funcionen bien. Que extiendas la vida de tu hijo a plenitud para que te sirva. Renueva su ministerio, renueva su hambre y su fe por ti. Dale experiencias con tu gloria, tu poder y tu presencia de tal manera que él sea un instrumento de poder en tus manos para alcanzar su generación, para impactar su mundo con el poder del Espíritu Santo y el Evangelio a favor de un mundo que te necesita. Padre, una vez más oro por la vida de mi hermano Jorge González. Ruego que tú impactes su cuerpo con salud. Ruego que bendigas su hogar, que bendigas a sus hijos y bendigas el ministerio que tú has puesto en sus manos. Y multiplícale, Señor, las bendiciones en abundancia, rica y poderosamente. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.